Hola, hola, bendiciones. Espero se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Sean ustedes grandemente bendecidos en este día. Ahora vamos a estar escuchando un estudio muy interesante, muy bonito, pero a la vez muy cuestionado. El tema es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y tenemos a nuestra disertante Gina de Estados Unidos, mexicana, testigo de Jehová, que va a traer este tema y luego lo pueden ir analizando a la luz de la palabra de Dios. Que Dios sea guiando con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús este estudio, y cada uno de los oyentes sean grandemente bendecidos. Desde la plataforma de Conexión Bíblica escuchamos entonces a Gina, testigo de Jehová, con el tema ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Adelante, Gina. Dios sea guiando su palabra. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Lo primero es que les voy a dar las gracias por permitirme dar esta explicación sobre este tema. El título es ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Esa es una de las preguntas que muchas de las personas nos hemos hecho. Y es que en los últimos años se ha visto que muchos acontecimientos han causado mucho dolor y sufrimiento. Por ejemplo, en las noticias se dijo en una ocasión que un tsunami destruyó a un pueblo entero, y en otra área un hombre comenzó a disparar en una iglesia, hiriendo a varias personas, y algunos desafortunadamente perdieron la vida. Una madre murió de cáncer dejando a sus hijos huérfanos. Algunos de los que estamos aquí presentes ya se están haciendo mayores y comienzan a presentar dolencias debido a alguna enfermedad. También hay algunos que han sufrido porque la muerte les ha arrebatado a un ser querido en un acto de violencia. Otros han tenido que aguantar el maltrato hostil de los demás. Pero a medida de que va pasando el tiempo, hemos sido testigos de que la situación a nivel mundial se pone cada vez peor, porque también debido a que el ser humano se ha afanado tanto por obtener todo el poder, se ha mantenido en una lucha por obtenerlo. Y eso ha venido a repercutir en motivos de guerras en diferentes partes del mundo. Guerras que los que son peores afectados son la población, porque según los expertos, las guerras afectan a la economía, y los padres de familia se les hace muy difícil solventar los gastos para alimentar a su familia. Entonces, eso causa también mucha angustia dentro de la familia. Otro aspecto es la falta de conciencia que hemos tenido en no saber cuidar a nuestro planeta, la casa que Dios creó con mucho cariño para la humanidad. Hemos descuidado tanto que eso ha venido a causar que ocurran muchos desastres naturales como terremotos, deslaves y huracanes, donde familias enteras han perdido sus casas y en ocasiones hasta la muerte de un ser querido. Y es en esos momentos donde algunas personas se preguntan, ¿por qué a mí? ¿O por qué existe tanto dolor y sufrimiento? ¿Será que a Dios no le importamos? Quizás usted también se haya hecho esta pregunta. Algunos en su angustia le han preguntado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites que me suceden estas cosas? Otros opinan que el cuestionar al Creador sería una verdadera falta de respeto, así que se abstienen de preguntarle. Pero la Biblia nos muestra que hubieron siervos fieles en la antigüedad, que de hecho quedaron sus nombres escritos en la Biblia, y ellos le hicieron preguntas a Dios. Esto nos demuestra que no hay nada malo en preguntarle. Y es que estas personas, al igual que está sucediendo actualmente,
fueron testigos de tantas injusticias que le preguntaron a Dios que por qué permitía que esas cosas pasaran. Y ese fue el caso del profeta Habacuc, quien en Habacuc 1:3 dice que le dijo a Jehová Dios así. Si ustedes gustan, pueden buscar en su Biblia. Yo voy a leer lo que dice mi Biblia, traducción del Nuevo Mundo, y dice así: ¿por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Por qué hay tantas peleas y conflictos? La Biblia dice que la respuesta que Dios le dio a su profeta le ayudó a aumentar la fe, porque según lo que dice Habacuc 2 y 3, dice que Jehová le dijo a él que se mantuviera a la expectativa, porque sin falta se iban a cumplir todas las promesas. Entonces, de la misma manera en que Dios le ayudó a Habacuc, también puede ayudarnos a nosotros. O sea, nosotros nos podemos acercar a Él mediante la oración y hacerle ver todas nuestras inquietudes, y es muy seguro que Dios nos responda mediante su palabra. Y es que, aunque se ha sabido que hay personas que dicen que la Biblia es muy difícil de entender, porque no es como cualquier otro libro que vas de página 1, 2 y 3 y así sucesivamente. En realidad, ahí en la Biblia vienen todas las respuestas. Y es que de verdad Dios se interesa mucho por nosotros. Él nos ama porque somos su creación. Y de hecho, miren lo que dice en 1 de Pedro 5:7. Ahí dice que arrojemos todas nuestras inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por cada uno de nosotros. Entonces, esto es una muestra de que Dios nos está dando la confianza de que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos todas nuestras inquietudes y le hagamos también todas las preguntas. Es muy importante que nosotros a nivel personal investiguemos qué es lo que realmente enseña la Biblia referente al sufrimiento, porque se ha visto que muchas personas de distintas religiones se han acercado a sus maestros, a pastores y sacerdotes, y les han hecho la pregunta: ¿por qué razón permite Dios tanto que sucedan todas estas cosas malas? La respuesta que estas personas suelen darles no es la correcta, porque no va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, estas personas les dicen que nosotros morimos para estar allá en el cielo con Dios. Esto hace ver a Dios como un Dios cruel o egoísta, porque ¿por qué razón se lleva a nuestra familia? También ellos dicen que cuando ese ser querido muere, se convierte en un guardián de la familia, porque desde allá en el cielo va a cuidar de que ya no le suceda nada malo a la familia, pero eso no se ha visto, porque eventualmente muere otro ser querido y la familia vuelve a experimentar el dolor. En el caso de los niños, cuando muere un niño, ellos dicen que se murió porque Dios necesitaba otro ángel allá en el cielo. Pero la Biblia enseña que antes de la creación humana, Jehová Dios ya tenía muchos ángeles allá en el cielo a su disposición. Entonces esta respuesta tampoco es la correcta. Y hay personas que piensan que cuando sufre un desastre natural, donde en ocasiones no solamente pierden sus viviendas, sino que algunos sufren la pérdida de un ser querido en la muerte, y ellos llegan a pensar que quizás Dios está enojado con ellos o que Él nos está castigando, pero cuando le preguntan también a sus líderes religiosos, la respuesta que se ha escuchado que les dan es porque eso ocurrió porque era la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios no es capaz de ocasionar el sufrimiento. Porque en Job 34:10 dice que es imprescindible que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Dios todopoderoso haga algo injusto. Entonces, por eso es que es la importancia de analizar qué es lo que enseñan las Santas Escrituras. Y es que si nosotros le pedimos a Jehová Dios que nos dé de su Espíritu Santo para poder esclarecer las preguntas, podemos ir a la Biblia y Él nos puede hablar mediante lo que dice la Biblia, igual que pasó con siervos fieles de la antigüedad.
En cuanto a los desastres naturales, lo que podemos comentar es de que se ha escuchado personas decir que los desastres naturales ocurren debido a que eso es la consecuencia de que hay tanto pecado y es una de las razones que tiene Dios para castigar a la humanidad. Pero como ya habíamos dicho al principio, los desastres naturales ocurren porque es una consecuencia del maltrato que se le ha dado a nuestro planeta. O sea, no hemos sabido cuidar nuestra casa y por eso es que el planeta ha experimentado muchos cambios en los cuales demuestran que han pasado estos desastres. También hay personas que dicen que Dios tiene control sobre todo, pero hay que meditar. Si eso fuera verdad, que Dios tiene control sobre todo, entonces ¿por qué existen todas esas desgracias? Entonces no va de acuerdo con lo que la Biblia enseña, porque si nosotros regresamos a la historia en el principio de la creación, no se menciona que haya habido un problema en el jardín de Edén. Entonces podemos deducir que cuando Dios tenía control de la humanidad, era desde un principio, pero desde que estas personas decidieron independizarse, dejaron de tener la guía de Dios y el planeta ha sufrido muchas consecuencias. Por otro lado, también lo que podemos decir es de que hay personas que han opinado que Dios es el gobernante de este mundo, pero si nosotros notamos, en el mundo existen muchos problemas. Los asesinatos, las injusticias, las enfermedades y la muerte. Entonces, ¿cómo podría Dios estar gobernando la humanidad habiendo estos problemas cuando la voluntad de Él no explica que esto era el propósito de Él? Entonces, para que nosotros nos demos cuenta quién es el gobernante del mundo, pues es muy importante analizar a fondo lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia dice quién es el gobernante de este mundo y lo señala como el causante de todo el dolor que la humanidad ha experimentado. Y para esto a mí me gustaría citar 3 versículos de la Biblia, y uno de ellos es Apocalipsis 12:9. Ahí Jehová nos advierte que Satanás, el diablo, y sus demonios han sido arrojados hacia abajo. Entonces, como ellos han sido echados de allá del cielo, ellos han tomado control del planeta Tierra, y la característica o la personalidad que tienen estos seres malvados es de ser unas personas crueles. Entonces es por eso que aquí en la Tierra ocurren muchas situaciones de dolor y tristeza. Realmente el que gobierna este planeta es Satanás, el diablo. En 2 de Corintios 4:4 nos reafirma esto. Ahí dice que Satanás, el diablo, es el gobernante de este mundo. Pero desafortunadamente, como son seres invisibles, las personas no se dan cuenta que ellos han adoptado una influencia por parte de estas personas invisibles, y como dice 1 de Juan 5:19, ellos están actuando de la misma manera que actúa Satanás, malvados, porque ahí dice que en cuanto a nosotros sabemos que provenimos de Dios, pero el mundo entero ya está bajo el poder del maligno, o sea, bajo el poder de Satanás. Entonces, como estas personas tienden a ser malas, pues es por eso que nosotros, que nos esforzamos por estar cerca de Dios, sufrimos las consecuencias de esos actos de esta gente injusta. La Biblia dice que otra de las razones por las cuales hay tanto sufrimiento es porque desde que Adán y Eva se rebelaron en contra del Creador, ellos heredaron a sus hijos el pecado y la imperfección, y es por eso que los seres humanos tienen la tendencia de hacer cosas malas que hacen sufrir a los demás. En Eclesiastés 9:11 dice que el suceso imprevisto a cualquiera le puede suceder. Esto quiere decir que quizás estemos en algún lugar en el momento equivocado y tengamos que sufrir un accidente el cual nos cause dolor. Pero hasta aquí hemos visto cuáles son las causas del sufrimiento, y pues Dios no es el causante del sufrimiento, pero surge la pregunta, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Seguro que la Biblia tiene las razones muy importantes
por las cuales Dios ha permitido que por un periodo de tiempo haya sufrimiento. Hay personas que se han preguntado por qué, si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no nos ayuda? Pero para encontrar esta respuesta hay que ir a través de la historia y ver qué es lo que enseña la historia desde que comenzó la creación humana y en Génesis. Ahí en Génesis se nos explica que cuando Satanás, el diablo, tuvo la conversación con Eva, él no trató de persuadir a Eva para que ella pensara que Dios no tenía el poder para gobernar a la humanidad, sino más bien lo que Satanás hizo es sembrar en la mente de Eva que él no tenía derecho de gobernar sobre ellos. Y es por eso que ellos decidieron independizarse de él egoístamente, pensando que si se alejaban de la gobernación de Dios, podían gobernarse bien a sí mismos. Y el resultado de eso es lo que hemos visto a través de los años, que el ser humano no puede gobernarse a sí mismo, y tampoco estando bajo la gobernación de Satanás han podido obtener felicidad, porque desde que ellos decidieron independizarse, automáticamente se hicieron que Satanás fuera su gobernante. Entonces, esto es lo que se ha demostrado a través de la historia, que Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, es un mentiroso, y que desafortunadamente ese acto de parte de nuestros primeros padres no solamente repercutió ahí, sino pues ahora toda la humanidad está sufriendo las consecuencias. Entre los planes de Jehová no estaba que el ser humano experimentara tanto dolor y sufrimiento. Lo podemos saber porque en Génesis 1:28, ahí se nos relata que cuando Jehová Dios creó a la primera pareja humana, Él los colocó en un lindo jardín y se les dijo que convivieran en paz con los animales y que además también cuidaran del planeta Tierra. Entonces hay personas que cuando leen este relato dicen que hubiera sido mejor que Dios hubiera eliminado a estos rebeldes y que hubiera creado otra pareja humana para que todo fuera diferente, pero es que la Biblia dice en Isaías 55, 10 y 11 que lo que Dios se propone hacer no regresa a Él sin resultado, sino que es seguro que tiene éxito. Entonces, ¿cómo se iba a llenar el planeta si hubiera exterminado a Adán y Eva? Entonces, por eso Jehová Dios permitió que ellos vivieran, y ahorita, como podemos ver, el planeta está poblado. Lamentablemente no está en las condiciones que Él quería, pero recordemos que ellos decidieron independizarse de Dios porque creyeron que ellos se podían gobernar por sí mismos. Entonces, para esto Dios tenía que darles la oportunidad de que se tomaran el tiempo para que se dieran cuenta si su decisión había sido la correcta. ¿Y qué ha pasado con el tiempo que Dios le ha dado a su enemigo y a estos dos rebeldes para que demostraran si era verdad lo que su enemigo decía de esas falsas acusaciones en contra del Creador? Bueno, pues se ha demostrado que Dios tenía la razón y que lo que les estaba diciendo a estas personas era lo correcto. Y es que la Biblia enseña que Dios tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus mandatos, y estos son para nuestro propio beneficio, porque Él es el Padre Celestial y nosotros somos padres de nuestros hijos, y siempre que nosotros les damos un consejo a nuestros hijos es para que les vaya bien, porque nosotros los queremos y les decimos qué es lo que pueden hacer, en qué camino pueden caminar para que les vaya bien. De igual manera, Dios ha permitido que esas normas se escriban allí en la Biblia para nuestro propio beneficio. Y pues ahorita lo que se ha visto es de que la humanidad, debido a que Adán y Eva se independizaron, se ha visto que la humanidad entera, o sea, la descendencia de estos dos, ha experimentado tanto dolor a través de todos los años. Por eso es de que Jeremías escribió aquí en Jeremías 10:23 que así como la manera que actúa el hombre, pues no le pertenece ni siquiera el camino que está andando, y que el ser humano no le pertenece ni siquiera dirigir un paso. Entonces es por eso que
Es muy importante, ¿verdad? Aprender directamente qué es lo que enseña la Biblia y aprender cuáles son las normas de Dios, porque en realidad los únicos que nos vamos a beneficiar somos nosotros. Y es que ya se ha demostrado que independientemente de Dios, nosotros no podemos obtener una felicidad. Y aunque sabemos que ahorita no vamos a estar libres de que tengamos un sufrimiento, pues la Biblia promete que dentro de muy poco Dios se propone terminar con todo este dolor que esta desobediencia ha causado, porque ahí en Apocalipsis 21, 3 al 5, ahí dice que Dios va a eliminar todas las lágrimas que tenga cada ser humano, porque dice que Él va a estar gobernando a la humanidad, y dice que ya no va a existir ningún lamento, ninguna queja de que ni siquiera va a existir la muerte, porque ya no vamos a estar tampoco experimentando el dolor de haber perdido a un ser querido. Entonces, por eso es muy importante aprender no solamente las normas de Dios, sino saber qué es lo que promete para la humanidad. Me imagino que muchos de los que confiamos en su palabra nos ponemos muy contentos al escuchar que esto no es todo lo que quería Dios para nosotros. Entonces, sigue la invitación de seguir analizando todos los temas bíblicos, no nada más por qué permite Dios el sufrimiento, sino qué promesas tiene Él para nosotros. La decisión que Jehová hubiera tomado ante las falsas acusaciones de su enemigo, hubieran tenido complicaciones ante testigos que presenciaron todo, porque la Biblia explica que no solamente fueron 3 los implicados. O sea, no solamente Satanás, Adán y Eva estaban envueltos en este asunto, sino que en Job 38:7 y Daniel 7:10 se nos menciona que cuando surgieron estas falsas acusaciones, millones de ángeles estaban siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, para esto era necesario que Dios le diera a Satanás, el diablo, un periodo de tiempo para que así tuviera la oportunidad de demostrar si era verdad lo que él estaba diciendo. Y es que si Dios hubiera optado por destruir a este enemigo, quizás algunos ángeles hubieran podido pensar de que a lo mejor el enemigo tuviera la razón, porque ¿por qué razón lo exterminó pronto sin darle la oportunidad de lo que se le estaba acusando? Y de hecho la Biblia menciona que hubieron unos ángeles que se hicieron rebeldes. Pero lo que se ha visto a través de la historia es de que la humanidad, bajo la gobernación de Satanás, no ha podido gobernarse por sí mismo. Y de hecho, aunque hay personas que están muy satisfechas porque han habido muchos logros mediante la tecnología, ni con eso se ha demostrado que las personas hayan logrado erradicar lo que son las guerras, las injusticias, la pobreza y algunos delitos que causan sufrimiento a los demás. Entonces eso demuestra que la humanidad no puede gobernarse por sí misma sin la ayuda de Jehová. Y antes de concluir, me gustaría mencionar los planes que tiene Dios para la humanidad. Y es que en la Biblia están escritas las promesas de Dios. Ahí dice en Apocalipsis 21:4 que dentro de poco la gente ya no sentirá más dolor, porque no va a experimentar la vejez y ni la muerte. ¿Se imaginan? Todo el tiempo ser joven y no tener que morir. En Isaías 35:6 dice que el cojo trepará como un ciervo. Esto quiere decir que las personas que estén ahora sí que con problemas de deficiencias físicas, pues ya no van a experimentar ese dolor de tener que conducirse con una silla o una muleta, o sea, una silla de ruedas y una muleta. Ahora, en cuanto a los muertos, también hay una muy bonita esperanza para los que han perdido un ser querido. Ahí en Juan 5:28 y 29 dice que Dios promete traer a nuestros seres queridos mediante la resurrección. En Isaías 35:5 dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Se imaginan? Hay personas que nacieron con ceguera, o hay personas también que con el paso de los años pierden su visión, pero Dios promete que los va a ayudar a que la recuperen. En Isaías 33:24 dice que las personas ya nunca van a decir estoy enfermo.
como ahorita, ¿verdad? Que acabamos de atravesar por esta terrible pandemia y otras enfermedades que van surgiendo, pues en aquel día nadie va a decir estoy enfermo. Y en cuanto al alimento, Salmo 72:16 dice que ya habrá alimento suficiente para todas las personas. Entonces, ¿verdad que son unas promesas muy bonitas de parte del Creador para nosotros? Y esto comprueba que Dios nos ama. Por eso, como la Biblia dice, o sea, Dios nos creó con un regalo y ese regalo se llama libre albedrío. Entonces, nosotros, a diferencia de nuestros primeros padres, hay que meditar y ocupar ese libre albedrío para nuestro propio beneficio, porque realmente el estar bajo la gobernación de Dios traerá muy buenos beneficios. Así que los invito a que si ustedes quieren ser testigos de cómo se van cumpliendo todas estas promesas, aprendamos de Dios, como dice Santiago 4:8. Hay que acercarnos a Dios y entonces Dios se acercará a nosotros. Muchas gracias, Gina. Sea Dios bendiciéndote en gran manera. Gracias por el tiempo que dedicaste a la preparación del estudio. Esperamos que sea de mucha edificación a los oyentes.